un gozo estar de nuevo con ustedes aquí en su iglesia. Estuvimos aquí en septiembre y el Señor ha sido grande y maravilloso con nosotros. Hemos tenido bastantes experiencias, algunas llamadas que nos han llegado de parte de ustedes. Si alguna persona ha sido que me ha llamado o ha mandado un mensaje y no le hemos contestado, ténganos paciencia, denos otra oportunidad. Cuando estuvimos con ustedes nos llegaron tantas comunicaciones de todos ustedes, de los que nos siguen por las redes sociales, y quisimos atenderlos a todos. Si alguien se nos olvidó, estamos aquí presentes. No traigo nada nuevo, hermano. El Señor lo ha dicho todo en su palabra. Solamente vamos a recordar los consejos que el Señor nos da. Quiero leer una parte en el Espíritu de Profecía, en el libro de El Ministerio de Curación, que lo conocemos. Y hermanos, quiero invitarles que si ustedes nos han dado la oportunidad de leer este libro, si no tienen una copia, consíganlo una. Especialmente la persona que está enferma, le va a ayudar a levantar su fe en que el Señor lo puede, todo lo sabe, todo lo ve. Pero vamos a darle lectura en la página 22 y dice aquí: El Salvador no respondió en el acto a la pregunta de sus discípulos. Recordemos que cuando estaba Juan el Bautista, mandó a sus 2 discípulos que vendieran a investigar a Jesús, a ver si él era el Mesías. ¿Eres tú el que había de venir?, le preguntaron. Y el Señor dice que escuchó la pregunta, pero no les respondió al momento. Mientras ellos esperaban, extrañando su silencio, los afligidos acudían a Jesús. Están aquí los mensajeros de Juan el Bautista interrogando a Jesús, pero ¿qué está haciendo a Jesús? Está atendiendo a los enfermos. Él siempre, hermanos, lo vamos a mirar en la palabra de Dios, atendiendo al necesitado. Y en el tiempo que vivimos, hermanos, no es ninguna diferencia. Él todavía está interesado en los que están enfermos. La voz del poderoso sanador penetraba en los oídos de los sordos. La gente que no tenía sentido para escuchar, ahora escuchaba la voz de Jesús. Una palabra, un toque de su mano, abría los ojos ciegos para que contemplasen la luz del día. Hermanos, el Señor no utilizó drogas, no utilizó quimioterapia, no utilizó cirugías. Era el toque sanador de Jesús y la fe que esa persona tenía en el Señor. Hermanos, el Señor, su remedio que nos da para cada enfermedad es simplemente hacer algunas recomendaciones que Él nos ha dejado desde el principio y nos hemos apartado de ellos. Y el Señor, Él puede hacer la sanidad, claro que sí, pero quiere cambiar nuestro apetito, quiere cambiar nuestro paladar, quiere cambiar nuestros hábitos alimenticios, que es lo que está trayendo la enfermedad. Dice, su voz llegaba a los oídos de los moribundos, y estos se levantaban sanos y vigorosos. Los endemoniados paralíticos obedecían su palabra, les dejaba la locura y lo adoraban a él. Los campesinos y jornaleros pobres, de quienes se apartaban los rabinos por creerlos impuros, se reunían a su alrededor y él les hablaba palabras de vida eterna. La iglesia de Dios en aquel tiempo no se sentía que ellos podían estar entre los enfermos porque eran inmundos, eran sucios. El Señor Jesús se acercaba a ellos. Y eso tenemos que recordarlo, hermanos. El Señor se preocupa por usted, el Señor se preocupa por mí. Él conoce todos sus pensamientos, conoce todo su dolor porque Él nos visita. Y cuando estamos enfermos, hermanos, qué persona, qué padre, qué madre, cuando está enfermo, un amado, no está cerca de ese enfermo, está queriéndolo atender. Cuando nosotros estamos sufriendo por una enfermedad, tenga la seguridad de que el Señor está cerca de usted. Nunca lo vaya a dudar. Pero cuando venimos y le buscamos,
Hermanos, tenemos que buscar a Dios. Muchas de las veces es el último a quien vamos. Ha habido centros de salud que tengo conocimiento de los hermanos por allá en Colombia, Venezuela, y algo interesante que he escuchado que dicen, a veces llegan los enfermos, muchos de los enfermos son personas que no son adventistas, pero escuchan que el Señor tiene algo muy especial dentro del pueblo adventista del séptimo día, que es la dieta, que es el estilo de vida, los 8 remedios naturales. Y decía un compañero un hermano de la iglesia, llegó una persona y dijo, ahora sí le voy a dar la oportunidad a Dios. Los doctores no pudieron curarme, voy a darle la oportunidad al Señor. Pero ¿por qué no ir primeramente a Dios? ¿Por qué no desde el momento que usted sabe que está enfermo, desde el momento que usted se sienta enfermo, que tenga un síntoma, irse a solas, esconderse en su cuarto, en lugar privado y derramarle su corazón al Señor, así como Él sanaba cuando esos hombres vinieron a interrogarlo, ¿eres tú el que habías de venir? ¿Qué dijo Él? No les respondió. Él dejó que ellos miraran las obras, las maravillas que Él hacía. Levantaba a los muertos, le daba vista a los ciegos. Hermanos, qué maravilla, qué Dios tenemos. Tenemos un mensaje en la iglesia de nosotros que muchos quisieran tener, pero es tan básico y es tan simple que a muchos les hace falta esa fe. Yo trabajo por medio de un hospital y para que ellos escuchen esto, cómo curar el diabetes, es una locura. ¿Cómo vas a curar el diabetes con 8 hábitos, remedios naturales? Cuando nosotros lo queremos curar por la insulina, lo queremos curar por medicamentos. Hermanos, el Señor no necesita ni siquiera los remedios naturales. Los usa como una excusa. Lo que lo va a curar a usted es su intimidad con el Señor. Por eso, uno de los remedios naturales que enfatizamos es la comunión con Dios. La comunión con Dios, hermanos, va a mover montañas. Así como Él curaba en el pasado, Él puede hacer los milagros, pero ahora sabemos que el enemigo se ha metido. ¿Cuántas personas profesan estar en el púlpito y traen a los enfermos, les ponen las manos, se caen, hacen milagros? El Señor, hermano, cuando hace algo, el enemigo quiere hacer una copia de eso. Y ahora el Señor no se va a valer de milagros como anteriormente lo hacía, pero va a hacer el milagro utilizando los 8 remedios naturales para poder manifestarse de esa manera. En este día vamos a hablar del diabetes. Es una enfermedad que está afectando a muchas personas y lo vemos bastante. Y tristemente en la comunidad hispana también se está viendo una grande porción del diabetes. Y vamos a mirar, hermanos, que el Señor nos ha aportado los órganos y cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función. Cuando ese órgano es dañado, va a afectar no solamente una cosa, sino que va a afectar muchas otras cosas. Y quiero en esta mañana enfatizar en el diabetes los puntos esenciales del páncreas de nuestro cuerpo para que podamos apreciar. A veces cuando comemos, a veces cuando tomamos algo, lo hacemos porque a mí me gusta. No porque es bueno para mi cuerpo, pero cada alimento, cada bebida que tomamos tiene que ser por un propósito, para nutrir nuestras células, para nutrir nuestra sangre, para darnos salud y salud óptima. ¿Qué es el diabetes? Es un desorden metabolismo de los carbohidratos, caracterizados por un aumento de la glucosa, debido a que el páncreas pierde su habilidad para fabricar insulina o no hay una adecuada utilización de ella, debido a que los receptores de la insulina en las membranas celulares se vuelven insensibles. Cuando el páncreas es afectado por la alimentación que le estamos dando, y hermanos, el diabetes no es nada más ni nada menos
que la clase de alimentación que nosotros le estamos dando. Si alguien tiene diabetes, si alguien está propenso, que está empezando a tener diabetes, párese. Es una manera que cuando vamos manejando en el coche se pone la luz roja para que se pare el coche. Cuando tenemos el diabetes, hermanos, tenemos que pararnos y decir, ¿cómo está mi alimentación? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy consumiendo? Porque los alimentos que estamos consumiendo es lo que está trabajando nuestros órganos y los está fatigando. Por eso el Señor, hermanos, nos ha dejado una dieta vegana como la que conocemos nosotros, Génesis 1:29. Lo presentamos en el tema del jueves como principio, como base de cómo el Señor nos ha dejado la alimentación. Tenemos que regresar a eso. Sé que el mundo nos ofrece tantas cosas ahora donde no hay McDonald's. Se ha comprobado aún que en los lugares como en Asia, donde no había enfermedades de las que tenemos aquí en América, se puede decir, ahora lo están empezando a tener. ¿Por qué? Porque están trayendo los restaurantes con comida chatarra. Y esa comida chatarra, hermano, está dañando nuestro cuerpo. La comida alta en grasas está dañando nuestro cuerpo. Si tenemos diabetes, preguntémosle al Señor, ¿qué es mi alimentación? ¿Cómo me estoy alimentando? Porque esa alimentación está atacando el páncreas y el páncreas es lo que suelta la insulina. Y aquí les puse una fotografía. De hecho, el páncreas, hermanos, es una partecita muy pequeñita, pero esa partecita del cuerpo, si es dañada, no le va a ayudar. Y no solamente es tener el diabetes. Vamos a mirar esta mañana que cuando usted tiene el diabetes va a empezarle a abrir unas ventanas a otras enfermedades. Empieza con uno, sigue con otra enfermedad y sigue con otra enfermedad. Hermanos, el cuerpo de nosotros es maravillosamente creado. Nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro hígado, tenemos que cuidarlo. Y la manera que lo cuidamos son con los 8 remedios naturales. Entonces vemos aquí, no sé si pueden ver, el páncreas en el cuerpo. Y esto es lo que suelta la insulina. Ahora, una persona que tiene diabetes no debe de comer nada de grasas, porque cuando el páncreas es afectado, no puede procesar eso, y lo vamos a ver más adelante. Pero también la grasa va cubriendo el páncreas. Y cuando la grasa va cubriendo el páncreas, se le hace más difícil a la insulina querer salir del páncreas. Por eso a veces la gente cuando tiene niveles de glucosa muy alto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que inyectarle insulina porque ya el páncreas está muy dañado. Si usted tiene diabetes o está propenso a tener diabetes o si no lo tiene, hermanos, las grasas debemos eliminarlas. Por eso el Señor nos ha dado una dieta natural hecho en verduras, en frutas, en cereales, leguminosas. Todo eso, hermanos, son alimento para nosotros, pero también es medicina para nosotros. Entonces vemos que ese órgano es afectado. Ahora, el páncreas tiene una función y vamos a mirar un poco de terminología un poquito difícil, pero quiero que capten más o menos la importancia de este órgano. El páncreas tiene una función exocrina y una endocrina. Una función exocrina produce enzimas digestivas que pasan al intestino delgado, como la tripsina, la milicia y la lipasa, que tiene que ver con la digestión de las proteínas, carbohidratos y grasas respectivamente. La función endocrina formada por hormonas que pasan a la sangre tiene que ver con la producción de hormonas como la insulina. Entonces vemos, hermanos, el papel tan importante del páncreas. Nos va a ayudar a trabajar las grasas, nos va a ayudar a trabajar las proteínas, nos va a ayudar a trabajar los carbohidratos. Por eso una persona que tiene problemas con el diabetes y come mucho azúcar,
Se puede decir que no lo puede trabajar el páncreas. ¿Por qué? Porque está siendo afectado en la maquinaria que trabaja los carbohidratos, las proteínas y todo el sistema de las grasas. Es como una parte de una máquina. Y hermanos, cuando usted tiene un coche y se le quiebra una parte, cosa difícil es correrla. Entonces vemos, hermanos, que el Señor nos ha dado estos órganos. Ahora, en los hospitales se hacen trasplantes de riñones, bastantes, trasplante de hígado, pero antes no se escuchaba trasplante de páncreas. Y son muy raros, tal vez en un año se hagan unos 3, tal vez 4 en un año. No son muy común, pero hermanos, este órgano tan pequeño pero tan esencial es potente y usted mismo y yo misma la podemos estar destruyendo. ¿Cómo? Con los alimentos que consumimos. Por eso, hermanos, estar en este mensaje de salvación, en este mensaje de salud, hermanos, es cosa maravillosa. La insulina es la hormona necesaria para ayudar a las células de nuestro cuerpo a absorber el azúcar de la sangre y así producir energía. Esta azúcar sanguínea viene a los alimentos que comemos. ¿Los carbohidratos son malos? Sí y no. ¿Por qué? Los carbohidratos nos aportan energía, pero cuando comemos carbohidratos que son de azúcares refinadas, como el pan blanco, el arroz blanco, las harinas blancas, los pastelitos, los postres, esa clase de carbohidrato no hace bien para nuestro cuerpo, sino que va a dañar el páncreas, va a dañar que usted pueda tener la insulina y cuando el páncreas está quebrantado, enfermo, usted come grasas, usted come proteínas, usted come sus carbohidratos y no los va a poder digestionar. Entonces, ¿el Señor nos ha dejado los carbohidratos? Claro que sí. ¿Cuáles son? En la quinoa, en el millo, en el arroz integral, en la avena. Esos son carbohidratos. ¿Por qué? Porque hace falta los carbohidratos para nuestro cuerpo para tener energía. Por eso el Señor nos da los cereales que acabo de mencionar, las frutas, las verduras y las proteínas en las leguminosas. Quiere decir que si es un diabético no debe de comer carbohidratos, los doctores le van a decir que no debe de comer, pero el Señor nos los dio. Tenemos que comer de la calidad que el Señor nos ha aportado, que vienen a ser en los cereales que acabamos de mencionar. Entonces, cuando usted come esos carbohidratos, le va a aportar energía. De hecho, tuvimos una compañera que se estaba preparando para ser como una modelo de músculo. Y ella quitó todos los carbohidratos para perder mucho de peso, pero quitó los carbohidratos buenos. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre andaba mal de genio, siempre se miraba cansada, no tenía energía. Tuvimos una cirujana que también perdió como más de 80 libras. Quitó todos los carbohidratos para perder de peso. Sí lo perdió, pero ella le hace falta energía, le hace falta ánimo, le hace falta motivación. El Señor nos ha dado la alimentación, pero la alimentación correcta para que sea alimento, para que sea energía, pero tenemos que saber escoger. Y muchas veces no sabemos esto. A veces nosotros crecemos en un hogar y en ese hogar pues se crece uno con el pan blanco, con el arroz blanco, con las harinas blancas. Y cuando venimos a los pies de Jesucristo, por eso es tan importante tener esta clase de reuniones, esta clase de charlas, porque nos recuerda que la sanidad con la sanidad del alma van juntos, van par en par. Pero vemos, hermanos, la importancia del pedacito de órgano que se llama el páncreas. Si el páncreas está enfermo o está destruido, usted va a comer grasas, ahora grasas buenas, el aguacate, las olivas, y no va a poder digestionarla.
va a comerse las almendras y no las va a poder digestionar, o los carbohidratos o las proteínas. Entonces tenemos que, cuando nos sentemos nosotros, mirar nuestro plato y mirar, ¿esto es medicina para mi cuerpo o va a ser enfermedad? Hay una cita de la hermana White que dice que a veces las madres lloran por sus hijos porque están enfermos. Y después le dicen a Jesús, Señor, ¿por qué mi hija está enferma? Dice, cuando ellas mismas les están sirviendo la enfermedad día tras día en la mesa. Cuando yo leí esa cita, hermanos, esa cita está fuerte. Las madres tenemos un trabajo tan especial. Esposos, cuiden a sus esposas. Y cuando ella les sirve ese platillo de comida, agradézcanle, porque ella le está sirviendo. Si está en el plan de Dios, le está sirviendo medicina, le está sirviendo salud. Y bueno, hermanos, vemos aquí que el Señor es una maravilla, esta maquinaria que nos da, y nos toca a nosotros cuidar de ella. El Señor no forza a nadie. El Señor nos da a escoger el bien y a escoger el mal, pero quiere que escojamos el bien para que nos vaya mejor. Ahora, ¿qué sucede en el diabetes? Podríamos decir en una palabra que toda la química del cuerpo se altera, de tal manera que usted no puede usar las azúcares normalmente. Las grasas y el colesterol aumentan grandemente y se depositan en las arterias. Empezamos con el diabetes, pero ahora está empezando a afectar otra parte del cuerpo, como las arterias, como el colesterol. Ven como una cosa que empieza, va creciendo otras cosas. Por eso, hermanos, la enfermedad, el Señor nunca fue diseño de Dios. Y vamos a mirar una cita al final, cómo el enemigo ha querido destruir a la humanidad por medio de la alimentación que se ha llevado. Y saben que también se ha entrado a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia y nos hablan de la reforma pro salud como parte del mensaje, a muchos se nos hace difícil dejar la alimentación que habíamos aportado antes. Recordemos el pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Tantos años, 430 años, comiendo la comida de los egipcios, que cuando el Señor quiso cambiar su paladar, decían, ¡ay, cómo deseáramos estar ¿dónde? En Egipto, para comernos las ollas de carne. Hermanos, el paladar de ellos se les hizo difícil. Y cuando el Señor les dio lo que ellos pedían, ¿qué pasó? Una gran mortandad. Entonces, apreciemos el alimento que el Señor nos ha aportado. Vimos que cuando empieza la diabetes, puede afectar el colesterol que se suba y va a afectar las arterias del cuerpo. En los grandes vasos sanguíneos existe una arteriosclerosis que avanza rápidamente y en muchos casos conlleva a oclusiones y lesiones gangrenosas de las extremidades. Si ustedes ven esta fotografía, miramos una arteria que está limpiecita, donde la sangre fluye y corre fácilmente. Pero como ahora tenemos problemas con el diabetes, el páncreas, que debe de trabajar las proteínas, la grasa, los carbohidratos, no está funcionando por la alimentación que le hemos aportado al cuerpo. Ahora el colesterol se ha aumentado y ahora las arterias se están bloqueando. Por eso es muy común en una persona que tiene diabetes que pasa bastante frecuente, que les empiezan a salir gangranas en los pies. Y hermanos, cuando yo miré la primera vez un caso que se iba a llevar a cirugía para amputar un pie, yo quise ir a mirar a ese paciente para mirar. Hermanos, el pie se pone muy granguejo. Y eso es horrible y es fuerte y empieza a oler porque se está pudriendo la carne. Y yo dije, pero no hay otra alternativa para ayudarle a este paciente. Y me dijeron, ¿por qué cortarle el pie? Y me dijeron, ¿sabes? Cuando la persona viene a que le amputen el pie, están en tanto dolor que ellos mismos están llorando y clamando
que se le corte ese pie. Tuvimos un paciente que estaba tan alto del diabetes que le cortaron el pie, pasó el tiempo, le cortaron el otro pie y hermanos, cuando él regresó esa tercera vez le estaban imputando un brazo. Hermanos, ¿por qué? No tenemos que pasar por eso. El Señor quiere que lleguemos al cielo completitos. Y hermanos, la enfermedad, lo voy a decir con delicadez, simplemente es de la manera que estamos comiendo. Por eso, hermanos, pidámosle sabiduría al Señor. Tenemos tantos libros que el Señor nos ha dejado, la temperancia, consejos sobre el régimen alimenticio, que podemos usar para educarnos. Es nuestro deber educarnos. Pero vemos, hermanos, que el páncreas cuando está ya lastimado, está afectado por el diabetes, va a incrementar el colesterol, ahora va a causarle problemas con las arterias, una oclusión, la sangre ya no puede fluir bien, puede traer una gangrena y entonces viene la amputación como el mundo cura. ¿Cuál es otro síntoma que va a salir simplemente por tener el diabetes? Una de las afecciones que pasa con un paciente es que la vista le empieza a afectarse. Después de 10 a 15 años, padeciendo la enfermedad, hay cambios en los ojos y finalmente puede haber pérdida en la visión. Hay también tendencia aumentada hasta la formación de cataratas. Yo no sé si hay un paciente diabético de aquí o de los que nos oyen, pero cuando usted va a hacer su examen y saben que es diabético, algo que le van a hacer constantemente es los chequeos de los ojos, porque los ojos van a ser afectados tarde o temprano. Y hay personas que llegan, que ya están tan avanzados en la enfermedad, que ya sus ojos, su visión está siendo afectada por esa introducción del diabetes que ha afectado. Vimos que afecta el páncreas, también afecta las arterias y también afecta la visión. Vemos, hermanos, que una cosa trae otras semillas, trae otras secuencias que van creciendo. No es solamente decir, bueno, estoy comiendo azúcares, carbohidratos refinados. Hermanos, no hay necesidad. Nos ha dejado el Señor abundancia de alimento, abundancia de frutas. ¿Y esas frutas tienen azúcar? Sí las tienen, pero son compatibles para nuestro cuerpo, que las podemos digerir. Otra secuencia que va a pasar por medio del diabetes son los riñones. Los riñones también se afectan. La microcirculación es pues particularmente afectada a nivel de los ojos y de los riñones. Empezó con el diabetes, ahora tiene problemas con el alto colesterol, ahora tiene problemas con las arterias bloqueadas, ahora tiene problemas con los ojos. Y llega un momento donde la persona tiene problemas con los riñones. Hermanos, cosa maravillosa que Dios nos ha dado en este mensaje. Cosa tan simple. Por eso el Señor dice que un médico, un doctor o un obrero misionero, médico misionero, tiene que educar para redimir. Si yo le digo a usted, hermano, deje de comer las azúcares, deje de comer las harinas blancas, hermano, no coma pan blanco, no coma arroz blanco, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a regañar, pero no le voy a decir por qué. Pero cuando yo le digo, hermano, el estilo de vida nos puede dañar nuestros riñones, nos puede dañar nuestro colesterol, nuestra visión. Usted va a decir, no, pues yo no quiero eso. ¿Quién sabiendo antemano que voy a tener estas complicaciones, voluntariamente se va a poner eso en la boca? Claramente no. Hermanos, eduquémonos. Sé que esta iglesia es privilegiada en muchas maneras. Una de las maneras es que tenemos el grupo obrero médico misionero, entiendo, y tienen clases de salud. Vengan, aprendan. Y si a alguien le hace falta conocimiento, pídale al Señor que Él nos va a dar en abundancia. La enfermedad viene por lo que servimos en nuestro plato. La enfermedad va a venir, la sanidad va a venir por lo que vamos a poner ahora
es quitar y poner algo bueno, algo mejor, y el Señor va a utilizar esos elementos para traer la sanidad. Y muy impresionante porque lo veo bastante, en los hospitales no se educa. No se educa. En un tiempo tenía bajo mi cargo a 3 cardiólogos. Hermanos, si pasaban 10 minutos con el paciente era un lujo. Era un lujo. ¿Cómo se va a educar a una persona de cómo está su enfermedad? Y muchas de las veces le dicen, es que no es su culpa, es genético. Pueda que sí, pero porque si los padres y las madres ya traen esa enfermedad, no solamente le va a afectar a usted, sino que usted va a ser el responsable de afectar a las generaciones que van a seguir. Entonces sí puede ser, pero tenemos que educarnos para que nosotros mismos deseemos comernos las frutas, deseemos comer las verduras, que nos guste comernos las habas, los garbanzos, los frijoles. Pero vemos, hermanos, que esta enfermedad no es algo simple. Simplemente con afectar ese órgano tan pequeñito como es el páncreas, va a traer muchas cosas que van a ir afectando tarde o temprano en su enfermedad. Y hermanos, si vamos a vivir unos años más antes que el Señor venga en las nubes de los cielos, ¿por qué no vivirlo cómodamente? ¿Por qué no vivirlo tranquilamente? Ahora, sabemos nosotros que viene un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Si estamos dependientes de los medicamentos, ¿qué vamos a hacer cuando ya no nos quieran vender ese medicamento? Ahora, el medicamento calma los síntomas, pero nunca cura la enfermedad. Cuando usted toma esa pastilla para la presión, para el diabetes, va a calmar los síntomas, pero no va a curar la enfermedad y tiene efectos secundarios. Cada pastilla, usted edúquese. Cuando usted va a la farmacia y le dan su receta, le van a hacer a veces firmar un documento o le van a dar unas hojas con todos los efectos secundarios de ese medicamento. Debemos educarnos. ¿Qué le estamos poniendo? Entonces, así como la enfermedad tiene secuencias que se va a ir desarrollando en otras enfermedades, el medicamento que tomamos también se va a desarrollar en otras enfermedades. Si no tenemos cuidado, uno de ellos siento que va a dañar los riñones. Por eso, cuando usted toma un medicamento, siempre le van a estar examinando. Le dan para 3 meses o le dan para 6 meses para que usted tenga que regresar y le tenga que chequear los niveles de los riñones, de la creatina, para ver cómo están los niveles. Es algo muy peligroso. Si usted toma medicamentos, no le estamos diciendo que no los tome o que no los vaya a tomar. Eso es personal entre usted y el Señor. Pero los consejos de Dios son algo muy diferente, un estilo tan impresionante. Las consecuencias del diabetes. Hay una mayor prevalencia de infecciones en la vagina causadas por hongos. Pueden presentarse también alteraciones en la piel. Los infartos cardíacos son de 2 a 4 veces frecuentes si usted es diabético. Los niños mayor riesgo de nacer con defectos si sus madres son diabéticas. Vemos, hermanos, que sigue incrementando las secuencias que van a seguir simplemente con algo que empezó con el diabetes, algo que empezó con afectar el páncreas de su cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los niveles que uno debe de tener? Si usted nunca se ha chequeado su azúcar, su glucosa, muchas personas, hermanos, somos diabéticos y no lo sabemos porque no nos estamos constantemente chequeando. Ayer hice una pregunta en el tema de anoche, ¿cuánto fue la última vez que se chequeó la presión y cuál fue su número? Hoy la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted se chequeó su glucosa? ¿Y cuál fue su número? Cuando usted recibe el número de la glucosa, un número normal en ayunas, antes de consumir cualquier alimento, debe de ser de 70 más o menos. Pero si usted lo quiere, si lo tiene hasta 100, todavía se considera normal.
por excelencia de 70-90 sería lo más apropiado. Si está dentro de esa numeración en ayunas, usted está bien en su glucosa. Si usted se toma su numeración después de un alimento y es más dentro de 140 o menos, todavía está en su normalidad. Pero si usted se toma su número y está entre 101 a 100 en ayunas, ya usted está empezando a tener síntomas de prediabético. Pero si su valor es más de 126, ya está en un estado que debe de tener su atención. Usted debe de mirar esa luz roja y decir, párate, Marta, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estoy comiendo? Que me está afectando los niveles de glucosa, que me está afectando el azúcar. Y si usted después de comer su numeración es de 140 a 200, bueno, hermanos, estamos también ya en un estado peligroso. Ahora, si usted es más de 126 en ayunas, ahí sí está en un estado más delicado. Y en alto más que eso, y hermanos, la mayoría de diabéticos, las numeraciones no son de 100, son de 400, son de 500, son de 600. Tuvimos una compañera de trabajo que su esposo no sabía que era diabético. Él trabajaba, comía sus alimentos, hasta que empezó a experimentar como mareos, dolor de cabeza, mucha sed, quería ir al baño constantemente. Y bueno, llegó un momento que su cuerpo le empezó hasta a temblar y la esposa le llevó al cuarto de emergencia. El diabetes lo tenía a 800 y él no sabía que era diabético. Tenemos que atender a nuestras necesidades. Tenemos que estar educándonos cómo está mi presión, cómo están mis niveles de colesterol, cómo están mis niveles de glucosa, porque es nuestro deber, hermanos, es más fácil prevenir la enfermedad que después de estar enfermos tener que atender a la enfermedad. Por eso, hermanos, la dieta vegana que el Señor nos ha aportado, Génesis 1:29, es la medicina que el Señor ha dado para su pueblo. Primero, para prevenir la enfermedad y segundo, para no, si estamos enfermos, regresar de vuelta al Edén. Ayuda para el paciente diabético. Lo más importante en el tratamiento de un diabético es controlar el azúcar sanguínea. Este es el paso vital en la prevención de las complicaciones de la diabetes. El nivel de glucosa debe mantenerse dentro de los límites normales, tanto como sea posible. Hermanos, es nuestro deber educarnos, es nuestro deber de estar atentos a nuestro cuerpo. Y cuando algo está mal, hermanos, empieza el dolor de cabeza, empieza el dolor de estómago. Cuando algo no sea normal en su cuerpo, pongámosle atención. ¿Qué fue lo que comí que me causó esta inquietud? Estemos pendientes. El cuerpo nos habla. Como un bebé llora, el cuerpo nos habla por medio del dolor, por medio de los síntomas. ¿Qué vamos a hacer? Hemos estado enfatizando primeramente la confianza en el Señor. Me gusta mucho en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 15, cuando el Señor dice, aunque multiplicares tus oraciones, yo no te oiré. Aunque levantares tus manos, yo no te voy a ver. ¿Por qué? Porque llenas están tus manos de iniquidad. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. No podemos, hermanos, venir a Jesús, ponernos de rodillas, pedirle perdón y seguir comiendo los alimentos que nos están dañando. No le podemos pedir sanidad a Dios y seguir con el estilo de vida que hemos seguido por muchos años. Algo tiene que cambiar. Me gusta mucho Isaías 1, como les acabo de decir, porque es un tiempo, si estamos enfermos en este momento, si somos diabéticos, venir en secreto y decirle, Señor, reconozco que mi estilo de vida me ha traído a estas consecuencias. Reconozco que uno de los mandamientos es no matarás. Y yo misma estoy matando mi páncreas, estoy matando mis riñones, estoy matando mis arterias.
Hermanos, pidámosle perdón al Señor y luego digamos, Señor, edúqueme, enséñeme. Le entrego mi mente, le entrego mi alma, le entrego mi corazón. Le doy libre albedrío. Hágase conforme su santa voluntad. Y hermanos, tomó tiempo para ser diabético. Eso no es una enfermedad de un día a la mañana. La diabetes tomó tiempo para desarrollarse. Va a tomar tiempo para poder encontrar esa sanidad, pero día tras día usted se va a empezar a sentir un poco mejor y un poco más mejor si le damos la oportunidad al Señor. Entonces, si todavía estamos consumiendo productos de carne que son altos en grasa, que son altos en proteína y usted es diabético, hermanos, de hoy en adelante, haga un pacto con Dios y decir, no más, Señor, no más carne de animal. Recuerde que el diabético, su páncreas está siendo afectada. El páncreas está dañado y ya no puede trabajar las grasas, ya no puede trabajar los carbohidratos fácilmente, ya no puede trabajar las proteínas. Y usted le da productos de animal que tienen alto contenido de grasa y alto contenido de proteína. Hermanos, usted está poniéndole cemento a la troca. Va a estar pesado el trabajo. Entonces, haga ese pacto con el Señor y dígale, Señor, enséñeme cómo hacer las cosas mejores para poder hacer eso. Ahora, debemos dejar ciertos alimentos. Por ejemplo, hablamos de dejar el queso, las carnes, el yogurt, los huevos, porque tienen mucha grasa, tienen mucha proteína y ya el cuerpo ya no los puede trabajar porque el páncreas está siendo dañado. Dejar también los cereales blancos, las harinas blancas, porque el páncreas no puede trabajar esos carbohidratos y tenemos que ayudarle al páncreas para que esté tranquilo. Debemos de dejar todos los azúcares, que son los postres, todo lo que tenga azúcar artificial, las sodas, porque su páncreas no lo puede digerir. Y también debemos de dejar todo lo que es afectado como la cafeína, los refrescos y las comidas fritas porque tienen grasa saturada y las grasas no pueden trabajarse porque el páncreas está debilitado. Son cosas que debemos de dejar y regresemos a una dieta más saludable. No sé si escucho la musiquita, quiere decir que tengo 5 minutos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este tema es largo, es grande, no lo pudimos desarrollar a su completud, pero pienso, hermanos, que el Señor les ha dado una oportunidad de tomar en cuenta su órgano, aún ese pequeñito que se llama páncreas. Y tenemos, hermanos, remedios naturales que el Señor nos ha dejado. Eduquémonos para que el Señor nos dé sanidad. Antes de terminar esta parte, en el tiempo que se nos ha dado, quiero terminar con esta cita del Espíritu de Profecía en la página 75 y dice, es del Ministerio de Curación. En el Ministerio de Curación, el médico ha de ser colaborador con Cristo. El Salvador asistía tanto el alma como el cuerpo. El Evangelio que enseñó fue un mensaje de vida espiritual y de restauración física. La salvación del pecado y la curación de la enfermedad iban enlazados. El mismo ministerio se encomienda al médico cristiano. Debe unirse con Cristo en la tarea de aliviar tanto las necesidades físicas como las espirituales del prójimo. Debe ser un mensajero de misericordia para el enfermo, llevando el remedio para su cuerpo desgradado y para su alma al enfermo del pecado. Cristo es el verdadero jefe de la profesión médica. El médico supremo se encuentra siempre al lado de todo del que ejerce esa profesión en el temor de Dios y trabaja por ahí para aliviar las dolencias humanas. Mientras emplea remedios naturales para la enfermedad física, el médico debe dirigir sus pacientes hacia el ser que puede aliviar las dolencias del alma tanto como las del cuerpo. Lo que los médicos tan solo pueden ayudar a hacer, Cristo lo realiza.
Aquellos procuran estimular la obra curativa de la naturaleza. Cristo sana. El médico procura preservar la vida. Cristo la imparte. Hermanos, el Señor en esta mañana, en el tiempo que nos ha permitido estar delante de ustedes, simplemente quiere hacer una invitación. Recordemos que Él ha puesto a nuestro cargo cada órgano de nuestro cuerpo. La enfermedad viene por el estilo de vida que estamos llegando. Si estamos enfermos, vengámosle y pidámosle, hagamos una reconciliación con el Señor. ¿Y por qué no? Hacer un pacto con el Señor y decir, Señor, de hoy en adelante voy a cuidar lo que como, voy a cuidar lo que tomo, porque todo eso va a dañar mi cuerpo o lo va a sanar. El Señor es grande y misericordioso y Él sabe lo que hace. Así que con eso en mente, hermanos, vamos a ponernos en oración para ponernos en el siguiente programa. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por su gran amor y gran misericordia, porque usted dice que debemos de ser educadores de la salud. Pero Señor, cuando el enfermo viene a usted y en verdad sigue los consejos tan básicos y tan fáciles para hacer, Señor, solamente por fe podemos creer que usted traerá la sanidad. No necesitamos nada de esos elementos, simplemente con la voz de usted, con un así decirlo, con un toque sanador, usted puede sanar cualquier enfermedad. Pero usted nos ha dejado los principios del régimen alimenticio y el estilo de vida en los 8 remedios naturales. Permítanos, Señor, a cada uno que estamos enfermos, de los oyentes, de los presentes, que vengamos a usted para que nos examine y nos muestre, Señor, dónde estamos y por qué estamos en esa condición. Y podamos apreciar el mensaje tan precioso que usted nos ha aportado en el mensaje de la Reforma Pro Salud, porque usted quiere que la alabemos y la sirvamos con energía. Y cuando encontremos la sanidad, Señor, ir y sanar a los enfermos y predicar las nuevas buenas del Evangelio. Le damos gracias por su visita. Quédese con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.